tenemos el gusto de haber invitado al rabino Daniel Goldman, quien está aquí, que es mi rabino preferido, ¿se entiende? Daniel estuvo con el Papa en una misión especial y bueno, queremos hablar de ese tema y también del diálogo interreligioso. Daniel, muchas gracias por estar. Por favor, un placer y mi periodista preferido. Muchas gracias. Daniel, ¿cómo fue tu acercamiento al Papa? Bueno, tu llegada al Papa, porque estás en primer plano en una foto que sacaron. Sí, pero la historia es una historia ya vieja, de cómo lo conocí. En realidad conozco primero a nuestro común amigo Omar Abud. Exacto. Omar Abud, que en su momento era el secretario general del Centro Islámico de la República Argentina. Sí. Y nos conocemos por una de esas cosas fortuitas. Graciela Fernández Mejide nos llama para conformar un espacio social en el ministerio, Sí. para ser una especie de espacio de ayuda, ¿sí? Y en la mesa justo nos sienta Omar Abud y a mí al lado. Mira. Y cuando termine la reunión... Hay que aclarar que Omar Abud era el representante de alguna manera del Centro Islámico. Sí, sí, era el secretario general del Centro Islámico de la República Argentina. Y termina la reunión y nos quedamos charlando y resulta que esas cosas que en realidad establecen los verdaderos vínculos, que era que su abuelo y mi abuelo vivían en la misma cuadra, en el barrio de Flores. ¿Qué te parece? Y que compraban en la misma carnicería kosher, ¿sí? Porque la tradición musulmana sigue el ritual del halal, que es muy parecido al kosher. Y seguramente cuando empezamos a hacer los cálculos, él y yo habremos jugado la pelota en la misma cuadra. ¿Qué te parece? Y son esas las cosas que en realidad establecen el vínculo fuerte en esta Argentina. Porque en la Argentina a nadie le preguntás a qué religión pertenece en primera instancia. Primero preguntás dónde vive, de qué barrio sos, de qué equipo de fútbol sos, a qué escuela fuiste, y a lo último por ahí se te ocurre preguntar acerca del tema religioso. Si es religioso, ¿de qué religión? Sí, pero no por una cuestión de prejuicio que no se pregunta, sino simplemente porque hay algo que lleva a una constitución de lo argentino diferente, una trama diferente. Bueno, con Omar quedamos en vernos otra vez y así establecimos un vínculo en donde sentíamos que teníamos muchas cosas en común. Cuando estalló alguna de estas guerras en Medio Oriente... Lo fundamental es que no había prejuicios, no había... Mira, prejuicios había, la verdad que prejuicios había, sí, por supuesto. Pero dijimos... Superables. Bueno, claro, ¿cómo llevamos estos prejuicios adelante de modo tal que podamos superarlos, ¿no? Claro. Y en una de estas guerras que no recuerdo cuál era en Medio Oriente, yo le dije, ¿sabes qué, Omar? Tenemos que hablar profundamente de lo que nos está pasando. Porque de repente hay cosas en el otro lado del océano que nos invaden a nosotros. Claro. Y de qué manera estamos dispuestos a afrontar esta situación de modo tal que nuestras comunidades puedan dar un ejemplo de hermandad. Y que no haya un enfrentamiento trasladado a la Argentina, de un problema de Medio Oriente. Exactamente. Fruto de ello fue que en algún momento también se nos cruza Guillermo Marcó. No recuerdo cómo, ninguno de los dos podemos recordar cuándo. Sí, que estaba en el arzobispado. Era el vocero de Jorge Bergoglio. Arzobispo de Buenos Aires. Arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio. Y a partir de ahí es que empezamos a construir, y vos tuviste también que ver porque diste mucha difusión en su momento. Y me encantó la propuesta, me resultó realmente apasionante. La construcción del Instituto del Diálogo Interreligioso, que Bergoglio apoyaba mucho, a tal punto que establecimos una suerte de amistad, yo no podría decir amistad, pero una cosa de compinches, con Guillermo y con Abud. Con Abud y el cardenal Bergoglio. Y el cardenal ¿no? Bergoglio. Eran 4 y no 3. No, empezamos a hacer un poco más, cada vez se sumaba otro. Terminó siendo una cosa muy divertida, muy descontraída. Descontracturada. Sí, cuando nos juntábamos nos reíamos, contábamos chistes, era una comida que hacíamos una vez cada 2 meses, un viernes cada 2 meses, entonces
una vez era en el arzobispado, otra vez en la casa de Omar, otra vez en lo de Guillermo, otra vez en mi casa. Así íbamos interactuando y un día determinado, ¿sí? Resulta que el arzobispo en su momento dice, bueno, ya tengo 75, me voy a tener que jubilar. Estamos ahí en la mesa y dice, bueno, voy a tener que irme a estos asilos donde van todos los obispos. Entonces Omar le dice, ¿sabes qué, Jorge? Mi casa es una casa grande, yo vivo en un primer piso, vas a poder vivir en la planta baja. No tenemos por qué vernos todo el tiempo, vamos a tener en común la cocina solamente, y si nos cruzamos, nos cruzamos. Claro. ¿Está bien? Pero maravilloso. Tenés lugar en casa. Entonces le dice, bueno, perfecto, me encantó la idea, me voy ahora a Roma porque hay que elegir un papa, y cuando vuelvo me mudo a tu casa. Impresionante esta anécdota. Ahí termina la historia, que no vuelve de Roma. Lo convierten en papa. Lo convierten en papa. Entonces nosotros le escribimos, mira, el 24 de mayo nos juntamos a almorzar, a la 1. Sí. ¿Venís? Entonces él nos escribe, no puedo, pero ¿saben qué? Vengan ustedes. Entonces le escribo, bueno, si vos pagás el almuerzo, vamos. Así fue, nos fuimos el 24 de mayo, de hace ya casi un año, a almorzar con el Papa. Maravilloso. Entonces eso fue una experiencia fuerte. Larga charla, nadie lo invitó a vivir a la casa. No, fuimos ahí era una cosa muy, muy extraña, te voy a decir, porque de repente, viste, el Palacio de Santa Marta, que es un lugar pequeño, pero que es la oficina, es el lugar donde, digamos, las oficinas del Papa. Sale por un pasillo un hombre vestido de blanco, entonces le decimos, ¿cómo te decimos? Jorge, su santidad, entonces dice Jorge, muchachos. Entonces tuvimos un almuerzo desde la 1, y yo me acuerdo que eran las 5 menos cuarto, era un viernes. Entonces yo le digo, mira, Jorge, yo tengo que salir porque ya casi Shabbat para mí. Claro. Entonces me dicen 15 minutos más, ¿no? Fue una sensación así de tanto, una sensación de compañerismo, de estar, bueno, y dijimos en algún momento tenemos que replicar esta experiencia. Pero esta experiencia tiene que ser una experiencia... ¿De qué manera replicarla? Con más intensidad. Entonces nos juntamos con algunos amigos y empezamos a ver cómo hacíamos para que nuestro mensaje de fraternidad, de diálogo, de esto que se da en la Argentina, ¿no? Como vos decías al principio, de una manera muy especial, puede testimoniarse en otros lugares del planeta, especialmente en los lugares donde hay conflicto. Entonces decidimos reunir 15 judíos que nos acompañen, 15 cristianos que nos acompañen y 15 musulmanes. Un batallón. Sí, 45 personas, un micro entero. Un micro entero. Un micro entero. Entonces era una experiencia fuerte, porque la verdad que lo que decíamos, lo que puede pasar acá puede repercutir allá, y lo que puede ocurrir allá, de nuevo, puede empastar todo nuestro vínculo. Así que, tomando en referencia esencialmente al filósofo Manuel Levinas, dijimos, tenemos que tener una preocupación por el otro. El viaje no es por uno, el viaje es por el otro. Es por el otro. ¿Sí? Y tenemos que cuidar al otro, no cuidarnos nosotros, no pasarla bien nosotros, que el otro la pase bien. Y emprendimos el viaje. El viaje tuvo como objeto dar el testimonio frente al primer ministro de Palestina, al rey de Jordania, al presidente Shimon Peres de Israel. Fabuloso. Y finalmente al Papa. Vos sabés que esto no trascendió, no trascendió el significado profundo de este viaje, ¿no? Bueno, no es que esté asombrado yo en este momento, simplemente sé de tu trabajo en el diálogo interreligioso, leí las crónicas de ese grupo humano que fue a visitarlo al Papa, pero no hubo una trascendencia de esto, ¿no? Una trascendencia comunicacional, ¿no? Mira, comunicacionalmente no sé, yo tuve la sensación que hubo mucho impacto, pero si vos me lo decís de esta manera, vos sos un hombre de los medios y sabrás de qué se trata, ¿no? Sí, fue tenue, digamos, no tuvo... Bueno, no tuvo un golpe, digamos. Sí, de todos modos, yo creo que estas cosas se van metabolizando con el tiempo. Sí. Y... Pero el panorama que viste en Europa
es desgarrador al respecto, ¿no? En general... Xenofobia, racismo, antisemitismo, anti-mundo musulmán, una cosa de un continente que se está llevando a las piñas, Sí, ¿no? sí, y en oposición a eso, en la Argentina, justamente, la imagen de diálogo, de correspondencia de uno al otro, de fraternidad, porque yo te quiero contar algunas cosas intro, ¿sí? Que serían muy interesantes. Nosotros decidimos que cada uno iba a ocupar el lugar del otro desde qué espacio. No centrarse cada líder religioso dentro de su comunidad, sino acompañar a los otros. Y esto se dio de manera no forzada, sino de manera natural. A tal punto que, digamos, vos viste en los viajes que siempre uno desayuna, almuerza y cena en mesas pequeñas, todas las mesas iban variando siempre. Y nunca encontrabas la mesa de los judíos, la mesa de los cristianos y la mesa de los musulmanes. Las mesas se cambiaban, y hay algo muy rico, muy lindo que la tradición musulmana utiliza, que es aquellos con quienes ellos se sienten cómodos, le dicen primo. Y la gente mayor le dicen tío. Es decir, hay una relación familiar. Terminamos en este viaje siendo todos primos y tíos, ¿no? Fabuloso, maravilloso. Y la experiencia... Casi idílico, te diría. Claro, yo creo que fue una cosa muy fuerte, muy intensa desde ahí. Inclusive hubo momentos en donde la defensa al otro, ¿sí?, se daba de una manera tan rica, tan linda, que esto tiene su antecedente en otra experiencia que tuvimos unos meses antes con Guillermo Marcó y Omar Abud. Fuimos invitados, un grupo de gente, a un congreso de diálogo interreligioso en Viena. Y había 500 líderes religiosos de todo el mundo. Ahora, lo interesante era que los judíos se juntaban con los judíos de todo el mundo, los cristianos con los cristianos de todo el mundo, los musulmanes, así, había una cantidad de variantes religiosas. Ahora, los argentinos nos juntábamos entre nosotros. Bárbaro, ¿no? Es decir, alejaban lo guético. Alejábamos lo guético y estábamos nosotros todo el tiempo juntos. Es decir, no sentíamos necesidad de cortar esa barrera de lo argentino. Y desde ahí yo te diría que es una conquista cultural en la Argentina el diálogo, ¿no? Daniel, más allá del esfuerzo de Bergoglio, del esfuerzo tuyo y del esfuerzo de Abud, ¿vos crees que este diálogo se ha proyectado hacia el resto de la sociedad argentina? Yo creo que algunos aspectos sí, otros aspectos no. Y te diría lo siguiente. Cada identidad tiene un núcleo duro y un núcleo blando, ¿sí? El desafío es juntar los núcleos blandos de modo tal que el diálogo sea una experiencia que cuando uno ingresa, al salir sale diferente. Y desde ahí la matriz religiosa es un elemento de consistencia que es apetecible por cualquier absolutismo o cualquier integrismo, ¿no? Por eso la relación entre fundamentalismo y religión. La religión en general tiende a pensar que uno es el dueño de la verdad y que detrás de esa verdad uno no está dispuesto a soltarla por ninguna razón. Sí, no solamente la verdad, sino la verdad absoluta. La verdad absoluta, ¿sí? Dueño y señor de la verdad absoluta. Claro. Y esto tiene que ver con elementos antropológicos muy atávicos, ¿no? Algo que viene de hace mucho, los mitos que cada uno va asumiendo acorde a su religión. Y la cueva, el sentido de la cueva, ¿no? Estoy en mi cueva, no entres a mi cueva, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo lo que te quiero poner como ejemplo es que la dificultad en el diálogo interreligioso es mucho más fuerte e histórico que lo que puede ser la dificultad en el diálogo político. El diálogo político es absolutamente coyuntural, la falta de diálogo es absolutamente coyuntural. Y los cambios debería que se dan, ser perdurable, debería ser perdurable. Claro, sí. Por eso deberíamos pensar, como pensamos socialmente los partidos, si son realmente partidos que tienden a ideologías diferentes, o está el partido de los que
gobiernan o quieren gobernar, el partido de los opositores, sea quien sea, el partido de los opositores de siempre a cualquier sistema. Me parece que de repente uno puede ver en estas matrices aspectos diferentes y en donde el diálogo resulta un instrumento para poder facilitar mucho más la forma de interactuar entre los seres humanos. Jorge, o el Papa Papa Francisco, bendijo a este grupo de 45 personas. ¿Está por iniciar alguna campaña a nivel mundial del diálogo interreligioso? Mirá, lo que nosotros hicimos a través de este viaje, o a través de esta peregrinación, fue una introducción de lo que el Papa seguramente en mayo va a hacer, que es ir a los mismos países. Fin de mayo el Papa va a visitar Israel, territorio palestino, y Jordania. Fabuloso, ¿no? Fabuloso. Que no deje a un lado ni a uno ni a otro. No, y yo creo que va a ser, por cómo nosotros estamos viendo todo esto, ¿no? Una visita de un impacto muy fuerte en la zona, porque hay una gran posibilidad hoy día de llegar a un acuerdo de paz, y hay que hacer un esfuerzo para llegar a esa paz, y creo que el Papa puede dar un empujón para que esto se dé, ¿no? Claro. Y lo nuestro tuvo que ver con adelantarnos a esos tiempos y esos momentos. Daniel, ¿cómo reaccionaron hacia adentro las comunidades? Digamos, por ejemplo, en tu caso la comunidad judía hacia adentro. En el caso de Abud, la comunidad musulmana argentina hacia adentro. Y en el caso de Marcó, la comunidad católica hacia adentro. De nuevo, siempre hay un núcleo duro y una mayoría de núcleo blando. Y yo lo pongo desde esta perspectiva. Todos tenemos una comunidad y un colectivo, ¿sí? La comunidad es un grupo pequeño y el colectivo es todo lo que gira alrededor de esa comunidad. La gran mayoría pertenece al colectivo y no a la comunidad. Ahora, lo interesante fue que también la gran mayoría de la comunidad reaccionó positivamente y obviamente el colectivo reaccionó positivamente. Siempre hay algún núcleo duro que dice, bueno, esto es un absurdo, esto no tiene sentido, o es más, se está llevando a la perdición del judaísmo, del cristianismo y del islam. Pero me parece que son parte de los debates necesarios que tenemos que tener. En medio de este país, con una creciente violencia, con una disgregación política significativa. Yo sostengo lo siguiente. En general nosotros traducimos la palabra comunidad utilizando los términos de común y unidad. Sí. ¿Sí? Es decir, la relación de los individuos en donde encuentran un elemento aglutinante que les permite establecer un foco de aquello que les hace el sentido común. Pero hay un filósofo italiano que se llama Roberto Espósito, ¿no? Tiene nombre de tanguero, pero es filósofo, sí. Que él utiliza la idea de comunidad con la traducción de la palabra munus. Munus quiere decir debate, Repetí discusión. La palabra. Munus. Munus. Comunidad, fíjate, dentro de sí contiene la palabra munus. Exacto. ¿Sí? Y este munus significa debate, es decir, no existe sociedad si no existe debate. ¿Sí? No existe sociedad si no existe discusión, no existe sociedad si no existe polémica, porque la polémica en definitiva nos permite, ¿sí? Eso lo enseñó el mundo griego. Sí, y en este sistema hegeliano, ¿no? Claro. Crear la tesis, la antítesis y la síntesis. Exacto. Para nuevamente crear una tesis, antítesis, síntesis, y así vamos creciendo. El problema me parece que por ahí se centra en la dificultad de trasladar este modelo también creyendo que hay verdades que son irrefutables y que la construcción de la realidad es ajena al individuo y no una construcción mental, porque la realidad en definitiva es una construcción mental, ¿no? Sí, podemos meternos en la vida del Papa, digo, han salido montones, libros, notas, etcétera. Últimamente hay crónicas que se refieren a cierta resistencia dentro de la Iglesia ante este Papa concesivo, coloquial, que usa zapatos que no son de lujo, y que, en fin, que se expresa de una manera
muy diferente a los anteriores papas. ¿Hay una resistencia, se notó? Mira, yo no te puedo responder en base específicamente a cuestiones doctrinarias, ¿no? Y tampoco me correspondería a mí. Lo que sí yo te puedo decir de aquello que vi, que tiene que ver con el clima de popularidad del Papa, ¿no? Tanto en Europa como en Medio Oriente y obviamente acá en Latinoamérica. Esta imagen de dos elementos, me parece. Uno, esta imagen de humildad, que es muy fuerte y que no es impostada, es así, ¿sí? Cuando él vivía en Buenos Aires, me acuerdo cuando hacíamos estas reuniones, cuando nos juntábamos para almorzar, ¿sí? Cuando tenía que venir a casa me llamaba, ¿con qué colectivo voy, Dani? ¿No? Y es decir, no era una mentira, Sí. ¿no? Por otro lado, él está viviendo en un lugar en donde existe esta cuestión jerárquica y él trata de romper esos protocolos. Claro. Me parece que ese lenguaje gestual de él es muy fuerte. Muy fuerte. Sí, pega mucho. pega mucho. Pega mucho a las estructuras antiguas. Todos los italianos. A los decorados, claro, digamos. Claro. Los italianos, inclusive los académicos, me comentaban, aquellos que se dedican a la sociología de la religión, el impacto que tuvo el hecho de salir al balcón y decir buonasera, ¿sí? Es decir, que esto sea una buena noche, que empezar con un gesto simplemente de desearles a ustedes que tengan una buena noche, que vuelvan a casa bien, que ya tenemos papa, que quédense tranquilos, que ahora empieza, ¿sí?, otro ritmo de vida. Y lo segundo que yo te quería decir es esta sonrisa que se le ve al Papa. Permanente. Permanente, sí, y que tampoco es impostada, ¿no? También la tenía acá, porque las fotos en Buenos Aires era de un diría, arzobispo seriote. Claro, un gesto más adusto. Más adusto, ¿no? Como concentrado o como tal vez perturbado o molesto, ¿no? Claro, pero yo añadiría, a ver, una idea de la siguiente manera, y tal vez es muy lacaniano lo que voy a decir, pero el cambio de nombre implica un cambio de identidad, y el cambio de identidad siempre produce una sonrisa. Claro. Porque son chances, nuevas oportunidades que te da la vida. Así es. Uno tiene que sonreír para eso. Así es. Bueno, la semana que viene empieza el Pesaj. La semana que viene empieza el Pesaj. ¿Qué significado tiene para explicarle a la gente? Bueno, el Pesaj tiene esencialmente tres significados. Uno es la fiesta de la primavera, es decir, es todo nuevo. Con la zona del Oriente Medio empieza la primavera. Como buen pueblo antiguo, es el ciclo, el ciclo de la naturaleza. Todas las tradiciones religiosas tienen una base establecida dentro del espacio natural, la agricultura, etc. El segundo elemento es un elemento histórico, que se relata en el libro de Éxodo, en el libro bíblico de Éxodo, que el pueblo de Israel sale de la esclavitud e ingresa al espacio de la libertad. Y el tercer elemento, yo te diría que es un elemento existencial, que tiene que ver con nuestra propia reflexión frente a la libertad. El texto que nosotros utilizamos en estos días, que se llama Hagadá, tiene como frase central una idea que yo creo que debe ser una idea que se traduzca a las demás tradiciones religiosas y no religiosas, que dice, en cada generación cada uno de nosotros debe verse a sí mismo como si hubiese salido de Egipto. Es decir, frente a los elementos que nos perturban, frente a los elementos alienantes, frente a las esclavitudes cotidianas, ¿cómo reaccionamos para liberarnos? Sí, interesante, pero después esto prosigue con un día de intensa reflexión. Esto continúa dentro del ciclo del año de diversas maneras, porque lo primero que hacemos es, después de la festividad de Pesaj, que dura 8 días, 49 días después festejamos la fiesta de Shavuot, que es traducido de alguna manera como la fiesta de Pentecostés, ¿sí?, que es el momento en que el pueblo de Israel recibe las tablas de la ley. Es decir, no existe pueblo que no pueda ser ordenado, y ese orden tiene que ver con la sumisión a la ley. ¿Sí? Sí. Como se nos está terminando un poco el tiempo, Daniel, me gustaría preguntarte si en este viaje a Europa sentiste esto que ya lo comentamos en este diálogo,
de la aprensión o la tirria o la exacerbación de los sentimientos xenófobos y nacionalistas? Sí, por supuesto. ¿Dónde lo sentiste? ¿En Italia? Lo sentís permanentemente en Europa. Está flotando. Claro, y creo que los gestos que el Papa está teniendo en relación a romper esas situaciones, ¿no? Ir a la isla de Lampedusa, ¿no? Y acompañar a los inmigrantes. A los inmigrantes me parece que es una cosa muy fuerte, ¿no? Y desde ahí lo que me parece que deberíamos empezar a pensar, tal vez a los efectos también de Latinoamérica, es la reflexión alrededor de los regionalismos. Porque si bien el mundo se ha globalizado, mantiene todavía mucho elemento vinculado al individualismo, y cómo hacemos para entender que los límites establecidos por las naciones no son los verdaderos límites, sino que hay límites que se extienden mucho más allá de lo que los estados y gobiernos ponen, ¿no? Que son los límites culturales, claro, los límites regionales, que rompen cualquier protocolo establecido por lo que el Estado decide cuál es el límite. Daniel, muchísimas gracias por tu presencia. Yo lo único que quiero decir es lo siguiente: mucha gente cree que en la colectividad judía, en el mundo judío, el rabino es como el sacerdote, como el cura, donde uno se va a confesar. No, el rabino es el hombre sabio, y hoy lo hemos comprobado. Daniel, que es rabino, es un hombre sabio, al cual se le puede consultar muchas cosas. Hay toda una historia de anécdotas y una extensísima literatura que comenta todos estos datos, ¿no? Del papel del rabino en las pequeñas comunidades y en las grandes. Muchas gracias por todo, Daniel. Por favor. Muy amable. Gracias. Vamos a una pausa, enseguida volvemos con nuestro próximo invitado. Gracias.